El Instituto de Salud Pública ha detectado drogas bastante inusuales, muy poco comunes, la verdad, claro, ustedes lo decían, estamos hablando de opio, estamos hablando de heroína, también la heroína se ha detectado 3 veces en los últimos 15 años, ustedes para que se hagan una idea. Claro. Y yo, claro, me encuentro acá con el doctor Boris Dufo del ISP. Doctor, esto es histórico, ¿no? Lo comentábamos ahora antes de salir al aire, es histórico lo que se ha encontrado, lo que se ha detectado, esta droga. Sí, correcto, como tú bien decías, primero que todo, buenos días. La heroína llega muy poco frecuente a Chile. En los últimos 15 años la hemos detectado apenas 3 veces. ¿Ya? Lo mismo pasa con el opio, es primera vez que la detectamos en 10 años. Por lo tanto, era importante para el ISP poder dar la alerta respecto de estas sustancias que, si bien es cierto, no son nuevas, son muy poco frecuentes que lleguen a nuestro país. Doctor, el tema del jarabe, para hacer una aclaración y para tenerlo bien claro, ¿se detecta en jarabe? ¿Dónde se logró detectar esta droga? Sí, bien, agradezco la pregunta, hay que hacer una precisión. La heroína y el opio no es que vengan en los jarabes que se comercializan habitualmente en las farmacias, ¿ya? También existe un problema de drogadicción, ¿no es cierto?, de abuso de sustancias de los jarabes, pero estos jarabes contienen un derivado del opio, que se extrae a partir del opio, que se usa como antitusivo, que es conocido como codeína. Sí. Por esto está sujeto estos jarabes a control de estupefacientes y psicotrópicos. Tienen la típica estrella roja, ¿no es cierto?, que podemos ver en la caja de estos medicamentos. Estamos hablando de heroína, de opio, ¿qué otras sustancias más para...? De las drogas que hemos detectado últimamente y que son muy poco frecuentes, como te decía, la heroína, el opio, también derivados del ácido lisérgico, o también conocidos como LSD, son las drogas que llegan con menor frecuencia y por eso es importante darlas a conocer. Es sorprendente, muchacho, esto, porque como usted lo decía en el estudio, uno, no sé, escucha el tema de la heroína, el opio, más en las películas que acá no es una realidad nacional este tipo de droga acá en Chile, ¿no? Sí, efectivamente, el uso de heroína, de opiáceos, sobre todo drogas inyectables, es muy poco frecuente en nuestro país. Más que todo, el uso de drogas se radica en drogas tipo cocaína, ya sea cocaína base, clorhidrato y por supuesto, y por sobre todo las dos anteriores, los derivados de la marihuana. Muchachos, el doctor lo está escuchando perfectamente porque acá también vamos a hacer una pequeña muestra. Ya, el inspector Vallejo quiere preguntarle algo al jefe de sección. ¿Sabe, doctor? Mire, usted tiene razón, son escasos los decomisos, al punto que yo recuerdo los dos últimos, que son hace más de una década casi todos. Pero no significa que no se haya consumido. Yo recuerdo el caso de un cantante muy famoso, internacional, chileno, que fue a parar a un centro asistencial elegante. Un día lo comentábamos con el doctor Ugarte acá, y fue a parar allá porque estaba medio muerto con consumo de heroína que él traía para su consumo y que quedó como caso no denunciado a propósito. Entonces llegan de repente algunos casos. Pero a mí siempre me ha llamado la atención la falta de adicción a la heroína de Chile, como usted bien lo dice. Y yo lo considero realmente curioso, fíjese. Considerando que esta droga, cuando se consume vía intravenosa, es como, para que la gente lo entienda, es como la satisfacción sexual, fíjese. O sea, así de fuerte es. Y pese a esto, en Chile no ha sido gravitante, para nada. Entonces, a mí, mi preocupación es la siguiente, que ahora que están creciendo las plantaciones de planta de amapola en Colombia y en una región de Bolivia... Están más cerca. Los estados cada día están más cerca. Entonces, lo más probable es que en el curso del año 20, esto que nos parece una novedad, se convierta en algo habitual. ¿Qué podemos hacer respecto a eso, doctor? Bueno, sí, efectivamente es muy acertado todo lo que ustedes señalan. Es muy poco frecuente encontrar muestras de heroína, ¿no es cierto?, para consumo en Chile, pero como usted bien dice, también ya están las plantaciones de amapola en Colombia, están sintetizando una heroína muy potente, incluso podríamos decir que de mayor potencia que la que comúnmente se conoce como de Afganistán o de Turquía, que son las heroínas más clásicas, digamos. Lo mismo pasa con el opio, lo mismo pasa también con la resina de marihuana o hachís. Son todas drogas que se están produciendo ya en nuestro propio continente. Por lo tanto, el ISP da la alerta para justamente, ¿no es cierto?, tener conciencia de que estas drogas pueden en algún momento generar problemas graves a la salud. Doctor, usted hablaba de del éxtasis hemos hablado, del MDMA, pero la heroína y el opio, ¿qué tan adictivos son? Son drogas que, tal como es el inspector, en Chile no se ven, gracias a Dios no se conocen, pero ¿qué tan adictivas son para que la población entienda un poco de la gravedad de encontrar este tipo de drogas en nuestro país? Sí, bien, la heroína es sumamente adictiva, es una de las drogas más adictivas que existe junto con la metanfetamina. Esto tiene que ver por el efecto que provoca, ¿no es cierto?, esta sensación de placer, de sedación y además por la vía de administración, ya que todas las drogas que se inyectan provocan un efecto mucho más rápido y por ende mucho más adictivo.
¿Qué es lo que hace en nuestro cuerpo esta droga cuando se consume que se hace tan adictiva? ¿Qué es lo que le genera al organismo humano, doctor? Bueno, estas drogas, ¿no es cierto?, una vez que son internalizadas en el organismo, ya sea por vía endovenosa, actúan muy rápido, pasan directamente a nuestro sistema nervioso central. Y ahí en nuestro cerebro ejercen efectos sobre ciertos receptores, cuya acción final es la sedación, un sopor consciente y un estado de letargo que es muy placentero para quien experimenta este tipo de acciones, digamos, y consume este tipo de drogas. Eso en cuanto a la heroína, pero ¿qué pasa con el opio? ¿Qué le produce a la persona? Se fuma el opio, ¿no? Entiendo que sí. Sí, claro, el opio es una especie de roca, ¿no es cierto?, que queda de esta resina que está ya dura, producto del contacto con el aire, y el opio tiene una mezcla de muchas sustancias, entre ellas también algunas benéficas para nuestro organismo si son administradas de manera adecuada, como es la propia codeína, pero también tiene morfina y otra serie de sustancias que al ser inhaladas provocan un efecto similar al que ya comentábamos, este sopor, este letargo, esta sedación, que es un poco menos potente. Un poco menos. Doctor, en algunos países como por ejemplo Estados Unidos, el tema de la heroína ya se ha transformado prácticamente en una especie de epidemia, claro. El enemigo número uno de los jóvenes en Estados Unidos. Mira un antecedente importante, el enemigo número uno de la juventud en Estados Unidos, declarado, es la heroína. ¿En qué nivel está Chile? Bueno, sí, como ustedes bien dicen, en Estados Unidos está declarada lo que se denomina la epidemia del opio, ¿ya? Y más que la epidemia del opio en sí, es la epidemia de los opiáceos. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque a partir de este opio se pueden sintetizar una serie de sustancias con efectos similares e incluso mucho más potentes que la heroína. Así, por ejemplo, la principal droga opiáceo que se consume en Estados Unidos son el fentanilo y sus derivados, que son sumamente potentes y que afortunadamente en Chile todavía no hemos tenido la posibilidad de detectar de mayor manera, digamos, y son muy aislados los casos. Además, Chile está muy lejos de esa realidad, ¿no? Claro. Hasta el momento, y eso Sí, afortunadamente todavía estamos lejos de ser declarados como una epidemia de opiáceos producto del uso abundante de fentanilo y sus derivados. En Estados Unidos hay un muerto cada 15 minutos producto de la sobredosis de los opioides. Wow. Un muerto cada 15 minutos. Qué fuerte. No, es terrible. ¿Y en Chile? Exacto, y es más grave todavía cuando... Perdón, doctor. Cuando tú tienes, por ejemplo, estadísticas que señalan que cada 25 minutos nace un bebé con síndrome de dependencia a opiáceos, producto del consumo de la madre durante el embarazo. Ahora tengo entendido que además lo más tremendo de estas drogas es que uno se va volviendo como tolerante. Entonces tienes que ir subiendo la dosis constantemente porque ya vas superando umbrales que finalmente terminas en sobredosis. Total. Para poder llegar a tener el efecto que tuviste en algún momento al principio. Ahora, doctor, en Chile, ¿dónde se traficaba? ¿Dónde se vendía? ¿Dónde se ha detectado que se hace la venta en general de esto? Bueno, esos son temas investigativos que los domina perfectamente las policías, ¿no es cierto?, que son los que hacen las incautaciones. Nosotros como ISP lo que hacemos es confirmar efectivamente la presencia de la droga incautada. Sin embargo, lo que podemos señalar es que la heroína que nosotros detectamos y que dimos cuenta venía del aeropuerto, y el opio que nosotros detectamos y que informamos oportunamente venía desde Puerto Natales. Eso es lo que sabemos respecto de estos derivados del opio. Justo lo que estábamos hablando de este decomiso en Puerto Natales y esta situación que está viviendo el sur de nuestro país, ¿no? Suponemos que a través de la vía marítima, claro, en el caso de Puerto Natales, y por vía aérea en el aeropuerto de Santiago también, me imagino, ¿no, doctor? Sí, claro, eso, como le digo yo, son temas investigativos los cuales nosotros no manejamos y que son detectados básicamente a la pericia, ¿no es cierto?, de las policías que son capaces de hacer el seguimiento y detectar estas sustancias. Nosotros lo que hacemos, como les decía, es confirmar que efectivamente está presente la sustancia para poder establecer el tipo penal y que la fiscalía respectiva tenga la herramienta, ¿no es cierto?, pericial para poder procesar por tráfico de drogas. Pero sabe, doctor, mire, yo coincido plenamente con lo que usted está diciendo, de que verdaderamente, fíjese, no se ha propagado el consumo de heroína. Pero respecto a los opiáceos, fíjese que todos vienen de la misma madre, ¿no?, de la planta de hormiguero de amapola, que como usted viendo le dice es muy fuerte la que produce Colombia y ahora un sector de Bolivia, un sector que era amparado por el expresidente que ahora está en otro país, ¿no? Pero el cuento es el siguiente, de que ha sido mucho más recurrente, fíjese, el decomiso de morfina, que también es un derivado, Y en eso sí podemos decir con alguna certeza policial de que hay un grado de adicción que es un poco disfrazado en Chile, porque es morfina que se roba en centros asistenciales.
Bueno, sí, correcto. La única morfina que tú puedes obtener en Chile es producto de especialidades farmacéuticas. Dicho de otra forma, son medicamentos, los cuales se han desviado ya sea del sistema público o privado para el uso ilícito o el abuso de estas sustancias. Efectivamente, como usted muy bien señala, la morfina se extrae del opio, ¿ya? Provoca efectos sedantes, además de ser un muy potente analgésico. Y también, como alguien en el panel señaló de manera muy acertada, todas las drogas provocan lo que se denomina la tolerancia. Es decir, aumentar las dosis para poder experimentar el efecto que se desea. Esto lleva a la dependencia, por supuesto, a la adicción, y si esa dosis supera un umbral, por supuesto que hay una intoxicación, y si no se trata el paciente, la muerte de la persona por generalmente falla cardiorrespiratoria en el caso de los opiáceos. Ahora, lo que decía el inspector, doctor, es bien preocupante, porque de verdad que la morfina es adictiva. Yo no sé si ustedes han tenido una experiencia, pero mi hija, cuando la operé el corazón a los 5 meses, obviamente con una operación al corazón le administran morfina. 5 días y se hizo adicta, tuvieron que ponerle metadona porque empezó con síndrome de abstinencia cuando le empezaron a hacer la retirada de la morfina. Tuvieron que ponerle metadona, que es un derivado, y es todo un tema. O sea, si una guagua le produce eso, un adulto que es adicto a los opiáceos o a la morfina, es terrible, inspector. Es muy rápido que se puedan hacer adictos a esa sensación de bienestar. El doctor asiente con la cabeza. Sí, claro, es lo que hablábamos hace un momento. Tiene que ver también con el tipo de droga, la potencia que tiene esta droga. Exacto. Y además con la vía de administración. La vía de administración inyectable aumenta todos estos síntomas y la hace mucho más adictiva y más potente. También, además, llamar, ¿no es cierto?, a los usuarios a que adquieren estas sustancias de manera ilícita, ¿no es cierto?, que además quienes comercializan estas sustancias generalmente adulteran estas sustancias con otras drogas que son tanto más potentes que la misma droga que intentan comercializar. Por lo tanto, el llamado es a no consumir este tipo de drogas, ningún tipo de droga en general, porque muchas veces ni siquiera quienes trafican o comercializan drogas saben exactamente qué están traficando. Doctor, exacto. ¿Y qué pasa cuando una persona consume este tipo de drogas, cae en esta adicción, queda atrapado en esta adicción y luego necesita entrar en un proceso de desintoxicación o de rehabilitación? Ese proceso, ¿se puede tener un proceso exitoso de rehabilitación de estas drogas o es muy complejo de realizar? Bueno, toda adicción es compleja de tratar y depende de cada tipo de paciente, incluso de su estado nutricional, de su apoyo, de su soporte familiar, ¿no es cierto? Pero hay instancias para que puedan recurrir a estos tratamientos y esos tratamientos están dados por el SENDA. Por lo tanto, ellos son los que están, ¿no es cierto?, a cargo de este tipo de centros de rehabilitación para distintos tipos de drogas y cada droga, ¿no es cierto?, tiene su protocolo distinto de tratamiento y rehabilitación. Es que, perdón, yo pregunto porque me imagino que es muy distinto rehabilitarse de una adicción, no sé, a marihuana o a cocaína. O la heroína, que los casos exitosos son muy pocos. Exacto, o que al alcohol incluso, que a la heroína o al opio, a los opiáceos. Me imagino que en el cuerpo es distinto, ¿no? Sí, claro, cada droga tiene su tipo, su acción, su vía de administración, su toxicidad inherente a la droga también es distinta y por cierto que los efectos que provocan son distintos. Por lo tanto, los pasos para desintoxicar a la persona también son distintos. Ahora, doctor, pero caso, déjame hacerle una pregunta al doctor Pablo, cortita, que tiene relación con lo que él decía de la droga sintética, que nadie sabe lo que está consumiendo al momento de tomarse un éxtasis, tomarse un LSD, y por eso le quería hacer una pregunta. ¿Es cierto que ya en Chile no está llegando tanto el LSD, sino que estaría la gente consumiendo por LSD la droga que se llama N-Bomb? Sí, correcto, usted tiene toda la razón. Los decomisos de LSD que nosotros hemos detectado en los últimos años han disminuido prácticamente a cero y todas las estampillas que nosotros analizamos con supuesto LSD han correspondido a lo que usted denomina la serie de los N-BOME, que son más de 33 análogos estructurales 100% sintéticos y de los cuales quienes consumen esta sustancia no pueden saber que no están consumiendo LSD, ya que las estampillas son exactamente iguales, pero sin duda que los efectos son muy distintos. Claro. ¿Ya? O sea, y finalmente te están vendiendo algo que no es.